Capítulo 13, segunda parte. Los misteriosos amores de Hipólito Yrigoyen. Es difícil sacarse de la cabeza los típicos retratos de Yrigoyen, presidente a los 64 años, serio y reconcentrado, con su levitón negro, sombrero de hongo o galera, e imaginar que alguna vez fue distinto. Pero las fotos de su madurez no reflejan lo que fue en la juventud, cuando la obstinación y la fuerza de voluntad no habían dado aún a su rostro las rígidas líneas que lo caracterizaron. Según sus contemporáneos, debió ser muy atractivo, alto, de fuerte contextura, con ojos negros de un lindo mirar. En su figura y en su modo de ser reunía algo de hidalgo español, algún rasgo indígena y algo de gaucho orillero. Su abuela materna, doña Tomasa Ponce, casada con Alem, el mazorquero rubio, era de origen mestizo. Su padre, Martín Yrigoyen, un muchacho vasco-francés de ojos claros, se casó con Marcelina Alem. Provenía de una condición social superior, una familia criolla incondicional de don Juan Manuel de Rosas. Ambos formaron un matrimonio ejemplar. Hipólito estaba por nacer cuando fusilaron a su abuelo junto a Cutiño, jefe de la mazorca. El horror de esa muerte y el malestar por la caída de Rosas iban a repercutir en la tristeza de su infancia. Un apoyo importante en su vida fue su joven tío Leandro, que con inteligencia y esfuerzo se haría un lugar entre los brillantes jóvenes porteños de su generación: Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Aristóbulo del Valle, Miguel Cané. En agosto de 1872, Yrigoyen, con solo 20 años, fue nombrado comisario de policía en la parroquia de Valvanera. Tan joven y ya andaba de chaqué y galerita. Ya se vislumbraba también su especial debilidad por las mujeres, a las que siempre trató con especial consideración. Para atraerlas le bastará con su voz, que sabrá ser suave y acariciadora, con su serenidad y su vigilancia que le impedirán perderse en el gesto o la palabra que ahuyentan, con su habilidad para inspirar confianza, con su figura de conquistador y su palabra aduladora, con sus ojos que miran cuando él quiere, con ternura infinita o con honda melancolía. Por esos años tuvo su primer amorío con una muchachita de origen humilde. Se llamaba Antonia Pavón y desaparecería pronto de su vida. En cambio, Elena, la hija de ambos, recibiría una buena educación y sería la única de sus hijos que lo acompañaría hasta su muerte. Valvanera era un barrio de compadres, muy politizado. Todos allí eran hombres de Adolfo Alsina. En las esquinas era frecuente ver a los malevos ensayando cortes de tango y piropeando, a veces en forma agresiva, a las jóvenes que pasaban. Yrigoyen tenía algo de compadre en su físico y forma de ser, por lo que le fue más fácil llegar a esos hombres. Naturalmente bondadoso, aprovechó su cargo de comisario para convencer a los presos de que cambiaran su vida al salir de prisión. Ellos fueron sus primeros discípulos, cuando tenía 23 años. Ya desde entonces, su modo de hablar, enérgico y convincente, impresionaba a sus interlocutores. A los 25 años, Hipólito conoció a Dominga Campos, una muchachita de 17 años, de buena familia, hija del coronel Pedro Campos. Era una linda chica rubia, de ojos azules, boca fina, rostro en óvalo con la barbilla en punta, tez blanca y delicada, manos distinguidas. Tal vez tuviera algo de la madre, hija de un irlandés. Una fotografía de cuando tenía 25 años la muestra muy elegante en su traje ceñido, según la moda de entonces, y con un gracioso flequillo largo y abierto sobre la alta frente. Tuvo con ella 6 hijos,
de los cuales 3 murieron de pequeños. Él no vivía con ella, pero la mantenía y la visitaba todas las noches y a veces durante el día. Le tenía mucho cariño y la trataba muy bien, pero era muy reservado. Y aquí surge el primer misterio. ¿Por qué no se casaron? ¿Sería imposible que compartiera la mentalidad de los jóvenes de clase alta que no se casaban con la que había caído, aunque ellos mismos fueran los seductores? ¿Por qué no reconoció esos hijos? Los 3 menores, María Luisa, Sara y Eduardo, habían nacido en el 80, 81 y 82, lo que demuestra una vida compartida. Parece que Irigoyen daba a sus concubinatos la estabilidad de matrimonios. En 1889, habiendo hecho un poco de plata con el campo, compró para Dominga y sus hijos una casa en la calle Ministro Inglés. Después de una relación de más de 12 años, estaban pensando en casarse, pero la desgracia parecía perseguir a la joven. Ese mismo año, Dominga, que no había cumplido aún los 30, se enfermó de tuberculosis y tuvo que dejar a sus 3 hijos de 12, 9 y 7 años para ir a Tandil a tratar de curarse con el cambio de aire. Allí murió al año siguiente, acompañada tan solo de un hermano. Su enfermedad y muerte, así como la preocupación por el cuidado de sus hijos, deben haber causado mucha aflicción al temperamento sensible de Irigoyen. Nunca, sin embargo, dejó traslucir en su vida pública los avatares de su vida privada. Irigoyen no se casó, según Gálvez, porque su pasión era la política, y no se concibe al revolucionario, al político, rodeado de gente todo el día con una esposa a su lado. Es evidente que no eran los tiempos de Juana Azurduy, esposa, madre y guerrera, ni los de Victoria Romero o la Delfina. Los hombres de su generación parecían necesitar de las mujeres para un momento de pasión o ternura, pero pocos compartían la vida entera con ellas. Sin embargo, en 1880, mientras tenía una relación estable con Dominga y se llenaban de hijos, había intentado casarse con una niña de la sociedad. El padre de ella se había opuesto con violencia. Jamás permitiría que se casara con ese compadrito. La joven obedeció, pero tuvieron un hijo al que Irigoyen tampoco reconoció. En 1902, en el debate de la ley de divorcio, el diputado Carlos Olivera leyó cartas de algunas mujeres que vivían estas situaciones conflictivas. Una de ellas, cuyo padre no la había reconocido, decía: «En medio de estas luchas, yo de 14 años y una hermana mía de 16, no pudiendo aspirar a un matrimonio conveniente porque todos tratábamos de ocultar la situación, hemos tenido que caer víctimas y henos aquí honradas sin ser casadas, yo con 4 hijos y mi hermana con 2. Sin nombre porque no pueden llevar el del padre, que es persona conocida y se vería tal vez degradada y rechazada por todos, sin poder formarse una situación que le permita educar a sus hijos». No era tan raro, pues, el caso de Irigoyen. Hipólito vivía por entonces con su hermano Martín en una casa situada en Rivadavia y Callao. Su dormitorio, por lo austero, parecía una celda de monje. Dedicaba mucho tiempo a la lectura y era muy introvertido. Sin embargo, no era taciturno, sino muy amable y simpático, sobre todo con las mujeres. Al anochecer salía, generalmente, a ver a Dominga y a los chicos. Solo iba a visitarlo su hija Elena. Muy de tanto en tanto, iba con Leandro Alem a las fiestas del Club de Progreso. Mientras tanto, Hipólito iba avanzando en la vida pública. Hasta el 80 había sido comisario. Afiliado al Partido Autonomista de Roca, en ese año llegó a ser diputado nacional. Al mismo tiempo, sería profesor de instrucción cívica, historia argentina y filosofía en una escuela normal.
Este cargo tuvo fundamental importancia en su vida. Le hizo conocer la doctrina filosófica de Krause, que lo marcaría para siempre. Desde el 80 hasta el 90 son los años de su definitiva formación espiritual de maduración, de conocimiento interior. Al cabo de esos 10 años, Hipólito Yrigoyen sería, aunque muy pocos lo adviertan, un hombre poderoso. Para poder dedicarse con tranquilidad a la política, buscó su independencia económica en el campo. Eran tiempos de una prosperidad excepcional y no le fue difícil conseguir un crédito para comprar tierras y dedicarlas a la invernada. Compraba animales y los revendía después de engordarlos. No vivía en el campo, pero viajaba con frecuencia. En 1888 pudo comprarse una valiosa estancia, el Trigo, en el Partido de las Flores. La vida de campo, con sus atardeceres calmos y sus noches estrelladas, tan propicias a la reflexión, lo llevó a meditar largamente sobre la situación del país, que si bien pasaba por un buen momento económico, se veía cada vez más invadido por el materialismo y la indiferencia ante la falta de espíritu cívico. Yrigoyen pensaría como el poeta, que escribía: no solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es urgente poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Las ideas krausistas que había conocido en esa década habían sido un poderoso detonante para la reflexión y posterior acción de Yrigoyen. Mezcla de racionalismo, idealismo y espiritualismo, estas ideas eran más éticas que filosóficas. Yrigoyen se identificó inmediatamente con esta ética que parecía hecha a su medida y en que la acción conducía inevitablemente a la igualdad democrática, al derecho universal, al amor entre los hombres y entre los pueblos, a la paz perpetua y a la formación de grupos de pueblos hasta el día en que todas las naciones se unieran en una sola. Nobles y remotas aspiraciones que valían toda una vida de dedicación y sacrificio. Los krausistas españoles eran demócratas, creían en la panacea del sufragio libre y andaban por la vida graves, reservados, vestidos de oscuro. Todas características que adoptó don Hipólito, porque iban con su modo de ser. Siempre había sido generoso, pero a partir de esta especie de conversión al krausismo, resolvió donar sus sueldos de profesor a la Sociedad de Beneficencia y destinarlos al Hospital de Niños. Seguramente la muerte de sus propios hijos lo movió a esta generosa acción. El año 90 cambiaría su vida y la de muchos. El encuentro en Frontón, Buenos Aires, para repudiar la política de Juárez Celman, fue una fiesta de civismo en la que participaron todos los contrarios al régimen. Ese día quedó constituida la Unión Cívica y su tío, Leandro Alem, fue elegido presidente de la Junta Ejecutiva. El 26 de julio estallaba la Revolución del Parque, también llamada del 90, que terminaría con las corruptelas y la especulación del gobierno de Juárez Celman. Convencido de la victoria, Yrigoyen escribía en un manifiesto de la Unión Cívica: no derrocamos al gobierno para separar hombres y sustituirlos en el mando. Los derrocamos para volverlo al pueblo, a fin de que el pueblo lo reconstituya sobre la base de la voluntad nacional. Estas palabras explican todas las revoluciones que desde entonces planeó. Durante 40 años, sus ideas, palabras y actos irían en esa dirección. El ejército leal al presidente y la acción enérgica de Pellegrini evitaron el triunfo de la Revolución del 90. Sin embargo, no puede considerársela una derrota. Fue un ensayo de fuerzas que daría sus frutos más adelante.
El propio Carlos Pellegrini reconoció que la revolución está vencida, pero el gobierno ha muerto. Por entonces, Hipólito conoció a Marcelo T. de Alvear, que siendo un joven de 20 años, se había hecho amigo de Alem. Los concurrentes al Café de París, el restaurante aristocrático de aquellos años, ven a la hora del almuerzo a varios jóvenes que esperan a alguien. Muchachos casi todos, entre 20 y 25 años. Visten con elegancia y no usan chambergo sino galerita. Son abogados recién recibidos y pertenecen al gran mundo. Algunos provienen de la cuna modesta, pero la sociedad, al verlos elegantes, inteligentes y buenos mozos, les ha abierto sus puertas. ¿Cómo estos aristócratas han llegado a convertirse en satélites del ex comisario de Valvanera, del nieto del fusilado de la Concepción? Pues es a él, Hipólito Yrigoyen, a quien esperan. Yrigoyen aparece con su entonces esbelta y delgada figura, la varita en la mano, la galerita algo torcida. Los mozalbetes que lo rodean serán más tarde ministros, senadores y algunos, como Marcelo de Alvear, nieto de un prócer de la patria, presidente de la República. En agosto de 1891, a raíz del pacto entre Mitre y Roca, la Unión Cívica se dividió. Los que no aceptaban el acuerdo seguirían a Alem, llamándose principistas, pues no renegarían de sus principios, pero el nombre que quedó fue el que le pusieron sus adversarios políticos, radicales. Acababa de nacer la Unión Cívica Radical, a la que Yrigoyen dedicaría toda su vida. Tan grande sería su dedicación a la causa que casi no le dejaría lugar para ocuparse de sus otros afectos. Era, en efecto, muy difícil conciliar una vida de marido y padre de familia con las urgencias y reclamos de la política. Sentía que estaba llamado a otras responsabilidades, y a pesar de los remordimientos que podría acarrearle esta conducta, su razón krausista le decía que esa era su misión en la vida. Hipólito Yrigoyen no era solo un seductor de mujeres, también seducía a los hombres con sus palabras y un carisma especial que tenía para hablarles como un padre o un amigo. Su tarea, ímproba, fue continua y persistente como la de una hormiga. No le gustaba hablar en público, convencía a la gente en charlas particulares. Así fue ganando para la causa a casi toda la oficialidad. Durante 10 meses no hizo otra cosa que preparar la revolución del 93, para imponer limpieza en los comicios. La revolución había vencido en La Plata, pero Yrigoyen no quiso que corriera sangre. Las armas eran para disuadir, no para matar. Fue un ensayo de fuerzas que daría sus frutos posteriormente. Por esos años Hipólito, ya en medio del camino de la vida, encontró a la que sería su gran amor de la madurez. Se llamaba Luisa Bassichi. Había nacido en Trieste el 11 de marzo de 1855 y era viuda del escritor Eugenio Cambaceres. Había llegado a Buenos Aires con su hermana en una compañía de bailarinas. Eugenio, un solterón de 40 y pico, alegre y con buen pasar, heredado de su padre, se enamoró de la rubia y linda damita y viajaron juntos a París, donde en 1883 nació una niña, Rufina Cambaceres, de trágico destino. Como noble excepción a la regla de los que no se casaban con las amantes, Eugenio se casó con Luisa en otro viaje a París, 4 años después del nacimiento de su hijita. Acababa de salir su novela En la sangre, que, como Sin rumbo, sería un éxito. Vivían en un palacete en Barracas y en la estancia del Quemado, en General Alvear. Enfermo de tuberculosis, Eugenio escribía a su amigo Miguel Cané poco antes de morir.
En ella tengo un paño de lágrimas que empapo a veces y a veces estrujo como un trapo de cocina. Es buena, cariñosa y fiel hasta lo hondo. Si así no fuera, no me aguantaría ni un segundo. Esa era la mujer con que Irigoyen viviría hasta su muerte. Se conocieron cuando Hipólito fue a arrendarle la estancia del Quemado, que ella no podía explotar. Luisa tendría entonces cerca de 40 años muy bien llevados, y él se acercaba a los 50. Allí pasaron felices temporadas, y cuando estaban en Buenos Aires, vivían en la quinta de Barracas, aunque Irigoyen siempre siguió teniendo su propia casa. En 1897 nació Luis Hermann Irigoyen, el hijo de ambos. ¿Qué les impedía casarse? Probablemente las mismas razones de dedicación a la causa. Durante esos años, Irigoyen recibía con mucha frecuencia amigos y correligionarios en la estancia del Quemado, y Luisa se ocupaba de todo como si fuera su legítima mujer. Todavía le quedaba mucho para sufrir. El 31 de mayo de 1902, su preciosa hija Rufina, el día que cumplía 19 años, estaba arreglándose para ir al Colón cuando cayó muerta. La tragedia debió de afectar a Irigoyen, pero como siempre, nada dejó traslucir. En 1904, Irigoyen seguía dando sus clases de instrucción cívica y moral en la escuela normal. Después de la revolución fallida de 1905, lo dejaron cesante. Ese año, una de sus alumnas era Alicia Moró de Justo. En una entrevista, ella contó sus recuerdos y escribió: Hipólito Yrigoyen era un hombre imponente, alto, erguido, muy buen mozo, un hombre que se imponía con el gesto lleno de energía y convicción que tenía para hablar. Entraba en la sala de la escuela con su sombrero y su bastón. Se sentaba y empezaba a hablar. Hablaba muy poco. Generalmente nos proponía un tema. Por ejemplo, ¿cómo son las elecciones? Nosotras, entonces, teníamos que buscar por allí. Cuando una alumna hacía una muy buena exposición, él le ponía 10, y ese 10 se lo corría hasta diciembre. Él admitía mucho la discusión. Él proponía la discusión, no discutía. Las alumnas charlaban y él presidía como un patriarca joven. Y como yo era muy discutidora, enseguida nos hicimos amigos. Era muy amigo de las frases y las palabras abstractas, no accesibles. Él me prestó muchos libros. Le gusté intelectualmente. Éramos muy amigos, yo lo estimaba mucho. Mencionó también una anécdota muy representativa de la mentalidad vigente. Una amiga socialista como ella dio una clase sobre teoría de la evolución, cosa que él aguantó con un gesto. Pero cuando empezó a hablar de la poligamia y de la monogamia, él le cortó la palabra diciéndole: «Basta, señorita, lo que usted está diciendo es profundamente inmoral». Siempre se había dicho que Irigoyen había tenido amores con una o más de sus alumnas. Alicia Moró de Justo recordó al respecto: «Detrás de mí se sentaba una chica que era muy bonita. Era la más bonita de la clase, pero era un poco ingenua, bastante ingenua. Yo la quería mucho y la empujé para que diera una clase. La dio y le fue bien. Entonces él se fijó en ella. La hizo bajar a la dirección, porque las alumnas que él distinguía las hacía bajar a la dirección, y delante de la directora les echaba un sermón. Todas las cosas que ese hombre me dijo sobre lo que yo debía hacer, lo que debía estudiar, y cómo trató de conquistarme a través de los elogios. No recuerdo que nadie me haya elogiado como él. Y a la muchacha la conquistó así. Pero la conquistó de verdad. Esa pobre chica acabó por tener un hijo de él. Se llamaba Rosalía. Al enterarse de que estaba embarazada, seguía Alicia Moró, su familia le hizo un drama. Irigoyen entonces se llevó a la chica a una estancia que pertenecía
a una señora que era por el estilo. Pero ella era casada y era una señora de más edad. Era un resto de una aventura. Era Luisa, la pobre viuda de Cambaceres y amante de Hipólito Yrigoyen, que acababa de perder a su hija y que debió haber recibido con indulgencia a la pobrecita que había caído. Si la anécdota es cierta, este sería el 10º hijo del padre soltero. Mientras tanto, Yrigoyen seguía su lucha por la libertad del voto y cada vez se acercaba más gente a su casa de la calle Brasil. A todos les interesaba conocer a este hombre misterioso que durante 25 años iba a construir un poder basado solamente en su altura moral. Grandes hombres como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña empezaban a darle la razón. El primero llegó a decir en el Senado: «El pueblo no vota. He ahí el mal, todo el mal. El voto electoral no es solo el más grande de nuestros derechos, sino el más sagrado de nuestros deberes». Y dando en forma tácita la razón a Yrigoyen, escribía en una carta pública: «Se coloca a los ciudadanos en una situación desesperada si por una parte se les priva de todos sus derechos y se les cierran todos los recursos legales, y por otra se les prohíbe el último y supremo recurso de la fuerza». El tema estaba en el ambiente y no podía ignorarse. Cuando Roque Sáenz Peña llegó de Europa, ya elegido presidente, lo primero que hizo fue ir a casa de su amigo Martín Yrigoyen, y allí estuvo esperando a Hipólito, pues le urgía hablar con él. Fue entonces que le ofreció algunos ministerios para él y la gente de su partido, así como la reforma de la ley electoral. Pero Yrigoyen, que se había pasado su vida rechazando cargos, rechazó también estos. Él era solo el ideólogo de la revolución. Ese año contaba un amigo que, paseando Yrigoyen, le preguntó un día: «¿Cuándo somos gobierno?». «Nunca», contestó el amigo, que no creía que el partido obtuviera la mayoría y que en caso contrario no se les permitiría votar. Yrigoyen, inspirado, le dijo: «Se equivoca. El año 10 no, porque ya está encima. Pero en 1916 somos gobierno». Y siguió caminando. Como lo había pronosticado, finalmente llegó el día de gloria. Yrigoyen era el primer presidente elegido libremente por los argentinos. La constancia de años de lucha había dado resultados. Durante los 6 años de su presidencia, Yrigoyen y sus ministros trataron de llevar a cabo sus proyectos de gobierno, con la contra de un Congreso con mayoría opositora. La viuda de Cambaceres sería una presencia discreta que le ayudaría a soportar los malos ratos. Evidentemente fue Luisa la gran mujer que estuvo detrás de Yrigoyen. Sus consejos y opiniones seguramente fueron escuchados por el caudillo radical con gran atención. En ella encontraría el remanso después de navegar por el tormentoso río de la política. Una vez terminado el período presidencial, tendría don Hipólito más tiempo para dedicar a su familia. Contaba Elpidio González que el 15 de julio de 1924 caminaba lentamente con Yrigoyen de un lado para otro de una larga galería. Su amigo estaba más silencioso y serio que de costumbre. De pronto se paró, puso la mano sobre su hombro y solamente dijo: «Ella murió anoche». Elpidio entendió y lo abrazó en silencio. Yrigoyen sobreviviría 8 años a Luisa Basicci. Descontando el paréntesis glorioso de la asunción a la segunda presidencia en 1928, estos últimos deben haber sido los años más dolorosos del viejo caudillo, que tuvo que soportar la ignominia de estar preso 2 veces en Martín García y de que una turba saqueara e incendiara su casa de la calle Brasil.
Quemaron sus papeles y el gobierno le cerró todo crédito, como si hubiera sido un criminal. A mediados de enero de 1932, Irigoyen, ya anciano, cansado y enfermo, volvía de su segunda reclusión en Martín García. Acompañado por Elena, su hija y otros miembros de su familia, pasó esos últimos meses de su vida. El 3 de julio presintió que llegaba la muerte. Mandó llamar a un dominico amigo suyo que lo confesó y celebró la misa en su dormitorio. Mientras tanto, y en la calle se iban juntando la gente, enterada por los diarios de la gravedad del caudillo. A la tarde era una verdadera multitud la que se agolpaba bajo la triste llovizna invernal. A eso de las 7, un hombre salió al balcón e invitó a la silenciosa multitud a descubrirse. Hipólito Yrigoyen había muerto. Todos se quitaron los sombreros, algunos se arrodillaron y de pronto, en forma espontánea, comenzaron a cantar el himno nacional. Moría un expresidente, moría un gran caudillo, pero también moría un hombre apasionado que se llevaba a la tumba el misterio de sus amores, de sus hijos y de tantas otras cosas que quizás nunca se lleguen a develar.